Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los que se tomaron el rato para estar hoy en esta clase. Es un placer para mí presentar a quien fue mi profesor en ESEADE, al señor Adrián Ravier. Ravier es licenciado en Economía, tiene un máster en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y es doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos. Y hoy nos va a estar hablando sobre el pensamiento de Ludwig von Mises. Adrián, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Un saludo para todos y también gracias por sumarse. Bueno, vamos a hablar de una de las figuras más importantes del siglo XX en relación a las ideas de la libertad. Eh, Creo que para empezar a hablar de Mises hay que hablar de la escuela austríaca. Para ello hay que hablar primero me gusta decir, vamos a hablar de las raíces de la escuela austríaca, al menos mencionarlas para no ser injustos, ¿no? Todos sabemos que la escuela austríaca arranca con Karl Menger en 1871. Sin embargo, uno podría ir para atrás y encontrar que Aristóteles fue uno de los primeros defensores de los derechos de propiedad, allá por unos 300 años antes de Cristo, ¿no? En la antigua Grecia. Platón era un autor que, digamos, si bien disfrutaba de la propiedad privada y ciertas instituciones en Atenas, cuestionaba la propiedad privada y defendía la propiedad comunal, y Aristóteles supo separarse de esa idea. Entonces yo creo que ahí hay una primera fuente. En segundo lugar está la escuela de Salamanca, donde aparece Juan de Mariana, Juan de Lugo, Juan de Salas, Saravia de la Calle, entre muchos otros que supieron defender el derecho natural, el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Creo que también es un antecedente para la escuela austríaca. Luego siguen el pensamiento en concreto de Richard Cantillon, un banquero irlandés que supo cuestionar con mucha originalidad el pensamiento mercantilista que estaba planteado en algunos panfletos. Cantillon tiene un ensayo de 1734 que ya circulaba por Europa, de unas 200 páginas, donde plantea con mucha originalidad ideas como el ceteris paribus, la idea de desarrollar teorías de carácter universal. También es un autor que habla del origen espontáneo del dinero, de un modo parecido al cual lo hace Menger. Nos habla de el efecto Cantillon, esto de poner el foco en los precios relativos y no tanto en el nivel de precios, cuando hablamos de política monetaria. Bueno, además de críticas al mercantilismo. Están las ideas de los fisiócratas, de Turgot, de Quesnay, referidas al famoso laissez-faire, que en definitiva es una referencia importante para los austríacos. Luego aparecen los autores escoceses con los órdenes espontáneos, Adam Smith, David Hume, Adam Ferguson, creo que también son una inspiración para la escuela austríaca. La economía clásica, que no es que desconozca que Rothbard ve en Adam Smith eh, con cierto cuestionamiento, ¿no? Por haber defendido una teoría del valor trabajo que dice él es semilla del marxismo en el planteo del capital. Eso es correcto, en cierto modo, pero también Adam Smith nos dejó un edificio de teoría económica bastante consistente y sistemático que me parece que es muy valioso. Así que creo que en la economía clásica hay una escuela valiosa que los austríacos toman y que Mises en concreto valoraba. Mises tenía palabras de elogio para Adam Smith, a diferencia de Rothbard. Eh, con lo cual, digo esto para decir, la escuela austríaca no nace de la nada. Mises no es un autor que, que, digamos, que se ilumina y empieza a escribir la acción humana de la nada, sino que toma referencias biográficas importantes y las va reconociendo a lo largo de toda su obra. Eh, Así que hago esa mención como para hablar de raíces. Yendo ahora sí al Imperio Austrohúngaro, donde la escuela austríaca tiene origen, aparece la figura de Karl Menger en 1871, cuestionando la economía clásica, cuestionando al historicismo alemán. En relación a la economía clásica, Menger toma la teoría del valor trabajo
y elabora el concepto de la teoría de utilidad marginal, que creo que es muy importante. Toda la escuela austríaca y todo el pensamiento de Mises es marginalista en este sentido, se construye sobre la ley de utilidad marginal, con lo cual hay una referencia en Menger muy importante para entender a Mises. Y también debo decir que es clave en metodología que Menger enfrenta al historicismo alemán básicamente planteando que las regularidades que de alguna manera plantea el historicismo con Gustav Schmoller y otros autores como Hildebrand, ellos plantean que el rol del economista podría ser buscar regularidades y eventualmente construir un entendimiento de la economía a partir de ese trabajo más empírico. Y Menger, a diferencia de los historicistas, dice, no, la economía no puede ser solamente historia. Los economistas tenemos que estudiar, investigar y descubrir leyes económicas abstractas, aplicables a todo tiempo y lugar, y en Menger empieza ese intento. De hecho, los principios de economía política de Menger empiezan a hacer un planteo de desarrollar una teoría económica de carácter universal. Y dado que no tuvo recepción entre los alemanes, el propio Menger escribe un segundo libro en 1883 que se titula La metodología de las ciencias sociales, al menos en su traducción al español, como lo publica Unión Editorial, donde se analizan desde el punto de vista metodológico cantidades de temas que van a ser tomados por Mises en el planteo de lo que va a llamar más tarde la praxeología, como un análisis deductivo, axiomático deductivo, que en un ratito vamos a comentar. Entonces ahí creo que también hay una fuente en Menger de enorme inspiración. Estoy siendo muy breve porque Menger tiene también su análisis de teoría del capital, tiene sus aportes a los bienes de orden inferior y superior, todos temas que Mises también va a tomar. Como alumno de Menger aparece la figura de Eugene von Baber. Von Baber escribe en 3 tomos su gran obra Capital e Interés, y yo creo que ese fue el libro de mayor influencia en Mises. Mises es hijo académico, intelectual de Menger y de von Baber, también de von Wieser, de quien toma la teoría de la imputación. Pero bueno, por lo breve que debo ser para esta presentación, solo quiero generar de alguna manera esas raíces identificándolas y ahora sí concentrarme un poco más en el pensamiento de Mises. A ver, para tratar de ser más pedagógico y que les quede una síntesis, voy a usar una hoja, entonces, donde vamos a plantear acá raíces del pensamiento de Mises y las voy a enumerar. Primero, Aristóteles y la propiedad privada, donde Aristóteles entiende el tema de los incentivos. Dos, vamos a hablar de la escuela de Salamanca. Tres, mencionamos el pensamiento de Richard Cantillon. Cuatro, vamos a hablar de los fisiócratas y en concreto el laissez-faire, con Turgot, con Quesnay. Cinco, de los escoceses y la tradición del orden espontáneo. Seis, vamos a hablar de los clásicos, en concreto de Adam Smith, pero por supuesto del resto también. Y siete, no lo mencioné recién, pero creo que puede ser muy importante, la filosofía política de lo que se llama el límite al Leviatán. El Leviatán es el Estado. Yo creo que acá hay una gran tradición de autores desde Hobbes, Locke, Montesquieu, Sidney, los autores federalistas que se preocuparon por la arquitectura institucional de los Estados Unidos, los antifederalistas también, que tienen sus aportes. Hay quien dice los antifederalistas eran más federalistas que los federalistas. Y por supuesto Bastiat, y podríamos citar otros, ¿no? Pero no quiero, digamos, que esta charla sea solo economía cuando Mises era un autor tan completo que agrega filosofía política también. Entonces, creo que todo esto es clave para entender sus raíces.
Entonces, yendo a la escuela austríaca ahora, referenciábamos recién a Karl Menger con sus principios de economía de 1871, donde enfrenta, si se quieren, la teoría del valor clásica. A ver, si bien cuestiona la teoría del valor, trabajo de los clásicos, gran parte del edificio teórico clásico, Mises lo toma. Oferta y demanda, precios, el tema del emprendedor, que por ejemplo estaba claro en algunos de los clásicos como Bastiat, el mismo Cantillon, que habla del emprendedor por sus ingresos inciertos. Hay cosas ahí que podríamos rescatar. Pero si bien cuestiona la teoría del valor trabajo y la reemplaza por la utilidad marginal, luego gran parte de la comprensión clásica él la incorpora en su entendimiento de la economía. Bueno, aparece también, decíamos, metodología de las ciencias sociales de 1883, que está disponible en Unión Editorial con ese título. Y luego, hoy sí, vamos a hablar de Eugene von Bawerk con este libro Capital e Interés en 3 tomos. El trabajo de von Bawerk es sensacional porque ahí hace un estudio en el cual repasa todas las teorías del capital y el interés existente hasta ese momento, las compara con el aporte de Menger sobre el capital y hace sus propios aportes. Por ejemplo, el caso de Robinson Crusoe, que siempre utilizamos para empezar a hablar de ahorro, inversión y demás, es un ejemplo que utiliza el propio von Baber. Y mencioné recién a von Wieser, ¿no? Con la teoría de la imputación, que también es un aporte que Mises toma y elabora. Si bien en esta etapa, podríamos decir primera etapa de la escuela austríaca, 1871, 1912, 1911, 1912, ahí tenemos la primera etapa, Menger, von Baber, Wieser. Si bien hablamos de esa primera etapa como la etapa de fundación de la escuela austríaca, mi sensación es que hasta ese momento realmente no había una escuela austríaca. Había una serie de autores en el Imperio Austrohúngaro empezando a hablar de economía con ideas centrales, pero no había decenas de autores relevantes haciendo economía. Eh, Se podría decir que la escuela austríaca en realidad nace con Mises, y ahora voy a explicar por qué, ¿no? Digamos, sé que es polémico lo que estoy diciendo y podríamos discutirlo, pero sin salirme de la historia de la escuela austríaca, podríamos poner acá una segunda etapa que va de 1912 a 1945. Vamos a poner la etapa de consolidación de la escuela austríaca, donde este hombre, Ludwig von Mises, aparece y crea lo que se llama el Privat Seminar o seminario privado, en el cual va a tener importantes alumnos como el propio Friedrich Hayek, que quizás es el gran socio que tuvo Mises en el desarrollo de sus teorías económicas. Siempre se dice que Mises tuvo impacto en Hayek, y es indudable, pero hay que decir también que Hayek tuvo impacto en Mises, y eso no siempre está tan claro, porque cuando Mises escribe La acción humana, por ejemplo, en 1949, un libro clave del que vamos a hablar también hoy, hay que decir que Hayek ya había desarrollado gran parte de su obra. Su teoría del conocimiento, su teoría del capital, en precios y producción, cosas que en la acción humana son incorporadas y que no sé si estaban tan claras en Mises antes de que el propio Hayek las desarrollara. Entonces ahí hay una influencia que va para los dos lados, de Mises a Hayek, ni hablar, pero también de Hayek a Mises, y creo que eso algún día habría que investigarlo un poco. Pero bueno, yendo a este seminario privado, ahí Mises tiene alumnos importantes. El hijo de Karl Menger, que era un matemático, Gottfried von Haberler, que es un autor importante, el propio Hayek, Richard von Strigul, quien tiene un libro sobre teoría del capital,
que por ahí lo pueden encontrar en inglés en el sitio del Mises Institute sobre estructura de la producción. Em, de repente recibía visitas Mises, como la de Lionel Robbins, que venía de Inglaterra, que tenía su propio seminario allá bueno, eventualmente invitó a Hayek a que viaje a Inglaterra y las ideas de Mises sean conocidas allá también. Pero bueno, yo creo que ese seminario privado es importante porque la escuela austríaca, si no fuera por esa posibilidad de tener alumnos y desarrollar ideas, no habría pasado de esfuerzos más individuales. Creo que en esta segunda etapa de consolidación, el seminario privado cumple un rol central. Hay que decir también que la vida de Mises tiene etapas, tiene lugares en los que tuvo que vivir, mudarse de un lado a otro, con toda la incomodidad que eso genera. Y podríamos decir brevemente que el primer lugar es Viena, donde desarrolla ese seminario, el segundo será Ginebra y el tercero será Nueva York. Son los tres lugares donde Mises se planta a desarrollar su trabajo. Bueno, del seminario privado hay mucho para decir, pero vamos a avanzar. Quizás el primer gran libro de Mises en Viena es La teoría del dinero y del crédito, un libro de 1912, que la verdad es un tratado extraordinario para estudiar el dinero, la banca. Ahí desarrolla, por ejemplo, su aporte sobre el ciclo económico. Entonces vamos a hablar de eso también, porque vamos a ver, y ahí voy a ir aprovechando para también rastrear otras raíces de pensamiento que por ahí no mencioné ahora, ¿no? Knut Wicksell, con la distinción entre tasa de interés natural y tasa de interés de mercado, es un elemento que él toma para el desarrollo de su propia teoría del ciclo económico, y fíjense que no es parte de los autores que mencioné antes, así que voy a ir completando esto. Bueno, hay otros libros. 1919, no lo escribo acá porque no es tan relevante, al menos para mí. Está el libro Nation, State and Economy, Nación, Estado y Economía de 1919, un libro donde Mises habla mucho de historia. Para el Imperio Austrohúngaro es importante, para nosotros hoy, al menos en el resumen que voy a hacer, no lo es. Sí voy a hablar del socialismo, que es un libro que publica en 1922. Ese libro es muy relevante en Mises. Le precede un artículo de 1920 más corto, donde la idea crítica del socialismo ya está presente, pero bueno, el libro es aún más relevante porque estamos hablando de un aporte que tiene más de 400 páginas y un desarrollo conceptual más rico. Mises también escribe un libro llamado Liberalismo. Esto por ahí a algunos los puede llegar a sorprender, porque Mises no era anarquista, no era libertario, no era anarcocapitalista, era un liberal clásico que en este libro Liberalismo queda muy claro. Mises defendía la idea de un Estado mínimo que tenía que cumplir funciones esenciales relacionadas al Estado de Derecho. Algunos autores anarcocapitalistas modernos minimizan la defensa de Mises hacia las ideas liberales clásicas, como que pudo haber dicho alguna cosa que se parezca a lo que dice Jesús Huerta de Soto, Hans Hermann Hoppe, David Friedman y otros libertarios. Pero a mi entender, y si quieren lo conversamos, creo que ese libro Liberalismo presenta una filosofía política liberal en Mises muy lejana a lo que decía, ¿no? Al otro pensamiento. Bueno, otros libros que va a plantear Mises son, hay una crítica al intervencionismo, hay un libro llamado Burocracia, titulado Burocracia de 1944, donde él critica obviamente al Estado, pero plantea originalmente algunas ideas que hoy podrían ser denominadas del public choice, de la escuela de la elección pública. El propio Buchanan alguna vez reconoce que llegó a Mises demasiado tarde, pero que si hubiera leído este libro Burocracia y algún otro, Mises pudo haber sido de enorme inspiración para el desarrollo de sus ideas. Con lo cual, bueno, hasta ahí se ve un autor bastante completo.
La escuela austríaca, después de la etapa de consolidación, a ver, voy a sacar esto para, vamos a, acá, a ir a una tercera etapa. La tercera etapa le vamos a llamar de aislamiento, y de aislamiento es precisamente en Ginebra, porque Mises eh, tiene que abandonar Viena, y lo tiene que abandonar porque los alemanes, ahí, digamos, el tema de los nazis atacando a los judíos plantados en Austria, genera una persecución. Gran parte de la escuela austríaca tiene una raíz judía, de los austríacos, entonces ellos tienen que dejar Viena y huir hacia distintos lugares, lo que genera una dispersión de la escuela austríaca. Ya no había una posibilidad de un seminario privado, de diálogos entre ellos, de trabajo conjunto, sino que Mises se tiene que ir a Ginebra para escaparse de los nazis. Eventualmente lo van a buscar a Ginebra para matarlo, y cuenta Jorge Guido Ulsmann, quien es el autor quizás de la biografía más completa que se ha escrito sobre Mises. Cuenta que se tiene que escapar a Barcelona, se sube a un barco y termina en Nueva York, con lo opuesto, ¿no? Abandonando todos sus libros, todo su trabajo, que incluía en Ginebra una obra importante que es un antecedente a la acción humana, que es, no me va a salir el nombre, National Economy o algo así en alemán. Piensen también eso, ¿no? Los libros de Mises son escritos en alemán primero, él pensaba en alemán, y recién cuando llega a Nueva York empieza a escribir en inglés. Pero bueno, ahí se da una etapa de aislamiento. En esa etapa creo yo que jugaron varios factores, eh, porque en primer lugar, a ver, nazis, ya lo mencioné el factor. Otro elemento es la economía se va a convertir en algo angloparlante. eh, Inglaterra, Estados Unidos, los economistas hablan en inglés. Bueno, la obra de los austríacos está escrita en alemán. La economía matemática modelizada. Llega un momento que los economistas lo que no está modelizado no vale, y ven a los austríacos como clásicos que han escrito filosofía o ciencias sociales, o han escrito algunas cosas que pueden ser valiosas, pero que si no están modelizadas no se toman en cuenta. También acá hay un tema importante ideológico. El mundo se vuelve bastante socialista y de izquierda, y acá hay un Mises que es liberal, entonces va a contramano del mundo, es otro elemento importante. El keynesianismo eventualmente impacta en la profesión y hace que se acepten grados de intervencionismo mayores a los que Mises estaba dispuesto a defender, y eso lo deja como afuera de la profesión, con lo cual es una sucesión de problemas que hacen que la escuela austríaca se tenga que dispersar y que Mises tenga que trabajar solo en Ginebra. Después se da paralelamente que Hayek tiene que ir a la London School of Economics y eventualmente termina en Chicago, también en los Estados Unidos. Y ahí es donde la escuela austríaca deja de ser austríaca para ser un poco más americana que austríaca. Eh, pero bueno, eso también puede ser importante. Bueno, acá, perdonen que veo que me faltó algo. Voy a completarlo. Ah, no, está, no dije nada. Bueno, ahí está la tercera etapa entonces, donde Mises se aísla en Ginebra. Es una etapa igualmente de enorme productividad, la de Mises en Ginebra. Y hay que decir también, lo voy a anotar acá, solo el nombre, para que los que están interesados lo busquen, que Richard Evelyn, un autor de la escuela austríaca, publica un libro con los papeles perdidos de Mises. O sea, piensen en esto, ¿no? Mises está trabajando en su oficina, como estoy acá yo con un archivo, fíjense acá hay papeles y qué sé yo, y de repente entiendo que me vienen a buscar para matarme y me subo a un barco y me voy a Estados Unidos, así como estoy, y dejo todos mis papeles acá. Bueno, dentro del ataque de los nazis al continente europeo en gran parte, y los rusos y demás, todos estos papeles de Mises quedan archivados en unas bibliotecas que Richard Evelyn, muchos años más tarde, logra reencontrarse con estos papeles y se pone a leer quién era Mises, qué pensaba Mises, qué decían esos papeles perdidos de Mises, y encuentra un Mises de coyuntura que habla de su contexto, de lo que pasaba en el Imperio Austrohúngaro, lo que pasaba en Viena, lo que pasaba en Ginebra,
donde da recetas de política económica para salir de determinadas circunstancias, con lo cual ahí descubrimos un Mises que no es tan teórico, sino que va a ser un autor eh, más empírico. Entonces, por eso creo que vale la pena la mención de estos papeles perdidos. Bueno, la vida de Mises continúa. Voy a ir a la cuarta etapa. Cuando digo la cuarta etapa, en realidad es de la escuela austríaca. Acá vamos a hablar de cierto resurgimiento que se va a dar entre 1973 y el año 2000. Y curiosamente Mises fallece en 1973. Entonces, ¿qué ocurre acá? Por un lado, el Institute for Human Studies establece, a ver, vamos a hacer lo distinto para acomodarlo un poco, ¿no? Eh, Acá hay una etapa de aislamiento, primero de Mises en Ginebra, luego de Mises en Nueva York. Cuando Mises llega a Nueva York, algunos antecedentes biográficos importantes son que Mises, eh, él llega a la Universidad de Nueva York recomendado por algunos colegas como Henry Hazlitt, Leonard Read, es decir, algunos de estos autores que se acercan a él, lo recomiendan en la Universidad de Nueva York, y la respuesta que ellos cuentan que recibían de la Universidad de Nueva York es sí, la verdad que pensábamos que Mises ya había fallecido, que era un autor de otro tiempo. Otra cosa que decían es, pero Mises es muy liberal, y ponerlo a dar clases es muy polémico en este mundo de coyuntura tan intervencionista como la que le toca vivir. Con lo cual él recibe cierto rechazo. Sin embargo, logra crear un seminario privado como el que tenía en Viena, pero ahora en Nueva York. Entonces, por el momento, vamos a decir, a ver, por el momento, Mises en Nueva York. Él ahí encuentra la posibilidad de generar un segundo seminario privado donde va a tener una serie de autores importantes como alumnos. Primero, los 4 alumnos que logran completar el doctorado con él, con Mises como director de tesis, ¿no? ¿Quiénes son? Israel Kirzner, hay un autor que es Luis Spadaro, muy poco conocido, tiene un trabajo en cuentas nacionales que puede ser relevante, Luis Spadaro. Otro autor es, muchos pensamos siempre en Murray Rothbard, ¿no? Pero no completó el doctorado con Mises. Un autor es George Reisman y el tercero es Hans Sennholz. Este último autor, Hans Sennholz, para nosotros es importante en el mundo hispano y en particular en Argentina, porque Juan Carlos Kachanowski se fue a Estados Unidos a estudiar su doctorado y se doctoró precisamente con Sennholz como director de tesis. Las anécdotas de Charlie con Sennholz son extraordinarias. Primero lo rechazó por completo, eventualmente lo aceptó, y Juan Carlos logró hacer una tesis metodológica como la que a Sennholz le hubiera gustado desarrollar. Bueno, y ese trabajo está publicado ahí. Creo que hay 2 libros claves de Juan Carlos. Eh, el primero, que era un gran seguidor de Mises. El primero, las teorías del valor y del crédito, perdón, Historia sobre las teorías del valor y del precio, parte uno y parte 2 se los recomiendo. El segundo es La ciencia económica versus la economía matemática, que también es muy valioso y tiene que ver como alumno de Sennholz el aporte que ha dado. Pero bueno, en el seminario de Mises aparecen además de estos autores algunos otros, entre ellos Murray Rothbard, aparecerán las figuras de Leonard Read como amigo, también de Henry Hazlitt, y la verdad que me voy a quedar corto si trato de completar estas influencias que tuvo Mises en esa segunda etapa. La verdad que Mises hizo escuela en Viena e hizo escuela en Nueva York, y eso generó un impacto extraordinario, que creo que Mises falleció y no lo supo. Por ahí vale la pena una referencia biográfica más, donde Israel Kirzner cuenta que él quería hacer su doctorado, uno de los profesores que estaba en la Universidad de Nueva York era Mises, y Israel Kirzner, quien era un joven prometedor,
se sienta con Mises para evaluar la posibilidad de que sea su director y Mises se lo desaconseja. Mises le dice, mirá, yo estoy viejo, mis ideas han quedado olvidadas, es poco lo que yo te voy a poder agregar, quizás debas elegir otra tesis. Mises estaba muy pesimista respecto de la posibilidad de que las ideas austríacas impactaran en el mundo. El mundo iba para otro lado, a contracorriente, con lo cual estaba pesimista, no había logrado, más allá de su enorme trabajo científico, no había logrado cambiar el eje. Y yo creo que falleció triste en este sentido, ¿no? Sin ver el premio Nobel a Hayek, por ejemplo, sin ver que sus alumnos van a tener tanto impacto en lo que viene después. Pero hizo escuela y realmente los economistas modernos lo supimos ver. Está el Instituto Mises con enorme impacto en Estados Unidos, pero también en distintas universidades del mundo. Ahora mismo estoy, por ejemplo, en la Universidad Francisco Marroquín, visitando acá y la biblioteca, y se llama Ludwig von Mises. La biblioteca es súper completa, realmente un lujo. Si uno va a Estados Unidos, a George Mason, escuchará a Peter Bethke hablar mucho de Mises. Si vamos al Mises Institute, que está al lado de la Universidad de Auburn, lo mismo. Si vamos a Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Jesús Huerta de Soto hace un trabajo increíble. Unión Editorial también, con los libros de Mises. En Londres hay un montón de autores interesados en esto. Lo mismo en Argentina, en UCEMA, por ejemplo, y en otros lugares. Hay muchas fundaciones a nivel global que realmente le hacen un homenaje permanente a Mises. Pero bueno, no lo pudo ver. Si vamos a las etapas de la historia del pensamiento económico, yo decía, hay una etapa de fundación, una etapa de consolidación, una etapa de aislamiento, y creo que Mises en el aislado logró trabajar para que la escuela austríaca vuelva a ser escuela. Y ahí encontramos esto, ¿no? Primero el Institute for Human Studies, que ofrece un seminario en el que van a hablar tres economistas. Uno es Israel Kirzner, otro es Murray Rothbard, y el tercero, que hasta ahora no lo mencioné, es Ludwig Lachmann, quien estuvo en el debate Hayek-Keynes de los años 30 como, como invitado o como observador, y realmente se contagió de esas ideas austríacas bueno, desarrollan su trabajo. En esa cuarta etapa también aparece como un elemento clave eh, el premio Nobel a Hayek. O sea, acá hay dos elementos que los austríacos mencionan. Por un lado, este seminario de 1973, donde Kirchner, Rothbard y Lachmann desarrollan sus ideas. Y un año más tarde había fallecido Mises. Algunos dicen, bueno, Mises falleció, le damos el premio Nobel a Hayek, que también tiene sus aportes. Eso por ahí sería un poco injusto para con Hayek. La realidad que tiene una obra extraordinaria. Hayek probablemente lo hubieran recibido los dos, por separado o en conjunto, no lo sé, pero creo que ambos tenían el premio Nobel merecido, al menos desde mi opinión. Pero bueno, en esa cuarta etapa la escuela austríaca resurge. Y hay una quinta etapa, que también es herencia de Mises, que le vamos a llamar de oportunidades, y que se extiende del año 2000 hasta hoy. En esa quinta etapa aparecen las, la especialidad, digamos, o especialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente estudiamos filosofía de la ciencia o epistemología de la economía, hoy tenemos expertos como por ejemplo lo es Gabriel Zanotti, que es conocedor a fondo de la obra de Mises en materia de filosofía de la ciencia. Entonces creo que ahí hay un aporte muy valioso. Em, bueno, esperen que no sé cómo ponerlo. Si vamos, por ejemplo, a microeconomía, en la escuela austríaca aparece Peter Klein, Nikolai Voss, eh, y otros que van a desarrollar, bueno, Israel Kirzner, por supuesto, que van a ser
especialistas en microeconomía. Si vamos a, podría ser microeconomía Israel Kirzner, procesos de mercado, pero en teoría de la firma podríamos poner a Peter Klein y a Nicolás Voss como dos de los más importantes. Hay otros, ¿no? Si vamos a microfundamentos de la macroeconomía, podríamos citar a Stephen Horwitz. Si vamos a dinero y banca, podríamos citar a Lawrence White o a George Selgin. Y por supuesto habría otros continuadores de la tradición de Mises. Jesús Huerta de Soto en el mundo hispano podrían ser también autores, más allá de los debates internos, ¿no? De si Mises fue una cosa o la otra, creo que acá se ve esa especialización. Si vamos a la macroeconomía del capital, con el foco en la teoría austríaca del ciclo económico elaborada por Mises y demás, encontramos acá a Roger Garrison, por ejemplo. Si vamos a historia económica, tenemos a Bob Hicks, Robert Hicks, por ejemplo. Y podríamos continuar. Por ejemplo, Peter Bethke elabora lo que se llama hoy Transitional Economics. ¿Qué es esto? Básicamente es cómo Peter Bethke estudia las economías del este de Europa que abandonan el socialismo y transitan un camino para recuperar las economías de mercado. Y Peter Bethke estudió estos procesos transicionales que realmente representan un nuevo campo de estudio. Con esto quiero decir las oportunidades de desarrollar investigación seria, sólida, para agregar valor a la ciencia económica moderna desde la escuela austríaca es inmensa. Y a Mises le debemos mucho de esto. Entonces, difícil separar a Zanotti, a Kirchner, a Klein, a Horwitz, a Larry White o a Huerta de Soto, a Garrison, a Peter Bethke, a Robert Hicks, de los aportes de Mises. Permanentemente ellos demuestran la herencia que Mises nos dejó. Por eso creo que es muy importante. Ahora, volviendo para atrás, un poquito para volver a Mises, donde estábamos referenciando su obra, yo acá la, la fui resumiendo en libros, me querría detener en esto para tratar de resumir un poco qué aportes nos deja Mises. Eh, y también para mencionar un poco más sus teorías y no quedarnos solo con la escuela austríaca. Entonces, obra de Mises, vamos a entrar en algunos de sus libros y voy a continuar después referenciando otros, pero para que tengan una síntesis que les permita eventualmente profundizar. Primero, la teoría del dinero y del crédito. Yo creo que es una continuación a los esfuerzos de Menger en sus principios de economía y también una continuación a von Baber en Capital e Interés. Por ejemplo, acá un aporte central creo que es bueno, el tema de aplicar la teoría de la utilidad marginal al dinero. Otro aporte central es la teoría de la regresión monetaria. Eh, Otro aporte central es explicar el tema de la inflación, que por ahí se distingue un poco Mises de Rothbard. Para Rothbard toda emisión monetaria genera inflación. Para Mises no. Para Mises, para que haya inflación, el aumento en la oferta monetaria tiene que superar la demanda de dinero. Y eso es una gran diferencia respecto de Rothbard y puede generar debate. Pero un aporte clave en ese libro es la teoría austríaca del ciclo económico, que yo decía, acá él recibió influencias. Por ejemplo, él acaba de hablar de David Ricardo y el tema de cómo la emisión monetaria genera impacto en precios, ¿no? O vamos a decir más fácil, la teoría monetaria de Ricardo. ¿Qué más tomó Mises acá en este, como influencia de la teoría? Otro aporte es Eugene von Baber, donde en Capital e Interés desarrolla la teoría del capital. Mises toma ese elemento. Otro aporte es Knut Wicksell, con la diferencia
entre tasa de interés natural y de mercado. Bueno, la sumatoria de Ricardo más von Baber más Wicksell da lugar a la Austrian Business Cycle Theory, o teoría austríaca del ciclo económico, que Mises entendía no era un aporte propio. Él decía, esto, en realidad lo que estoy haciendo acá es sumar los aportes de David Ricardo, von Baber y Wicksell, que creo que todo el mundo conoce, decía Mises. Bueno, no lo conocía todo el mundo, y muchos le identifican la teoría del ciclo austríaca con Mises, pero para él el aporte es de Wicksell. De hecho, todavía hoy hay algunos autores que cuando referencian esta teoría dicen esta teoría es de Hayek, otros dicen esta teoría es de Wicksell, otros dicen esta teoría es de Mises. Yo creo que esta teoría es de Mises, más allá de que había un elemento clave en Wicksell. Wicksell no logró combinar su diferencia entre tasa de interés natural y de mercado con la teoría del capital para generar una comprensión mayor del tema. Y Hayek agrega mucho a la teoría del ciclo porque focaliza en la teoría del capital de von Baber, eh, con lo cual la teoría de Hayek es un poco más completa que la de Mises, diría yo, pero sin Mises no había teoría en Hayek. Entonces, creo que lo justo es esa combinación de estos tres autores obedece al aporte de Mises. Yendo al libro Socialismo, acá la lógica breve es que Mises entendía que la propiedad privada es un elemento clave para comprender la importancia de los mercados y que si hay mercados va a haber precios monetarios. Y si hay precios monetarios, hay cálculo económico. Y si hay cálculo económico, hay ganancias y pérdidas. Y si hay ganancias y pérdidas, hay un sistema de premios y castigos que nos permite identificar dónde asignar los recursos. Es decir, yo genero una panadería y gano dinero, probablemente haga una cadena de panaderías. O al menos mantenga mi negocio, eventualmente puedo evaluar abrir otra. Pero el mercado me está premiando porque los consumidores, cuando eligen mi panadería, me están haciendo ganar dinero, y yo gano dinero solamente si ofrezco pan o productos o servicios con una calidad-precio que el mercado valora. Entonces estoy ganando dinero porque el consumidor soberano eligió mi producto. Si por el contrario abro una panadería o cualquier tipo de negocio y pierdo dinero, el consumidor está castigando esa iniciativa porque entiende que no que no la valora el mercado, digamos. Con lo cual cierro el negocio o tengo que cambiar la manera en que ofrezco mis bienes y servicios. Bueno, Mises acá responde un poco a Marx, que proponía abolir la propiedad privada. Lo que él diría es, a ver, si estamos en esta lógica y queremos abolir la propiedad privada, ojo, porque abolir la propiedad privada implica terminar con los mercados. Y si no tenemos mercados, tampoco tenemos precios monetarios. Y si no tenemos precios monetarios, no vamos a poder hacer cálculo económico. ¿Qué es cálculo económico? Es la contabilidad de generar una evaluación de un proyecto de inversión, pero también el juicio empresarial de aquel que está mirando el resultado del negocio para saber qué está bien y qué está mal. La verdad que lo que siempre enseñamos desde la escuela austríaca aplicado a los negocios es que todo negocio que no es rentable hay que cerrarlo. Digamos, los negocios que se funcionan bajo esa lógica van bien. Los negocios que ignoran que hay unidades de negocios que te conducen a pérdidas y vos los sostenés, estás perdiendo dinero, estás perdiendo el capital, no estás escuchando al consumidor soberano que te está indicando que ese negocio no es rentable. Y si no haces cálculo económico, estás fallando, digamos. Mises entendía eso, y lo que él decía es, si abolimos la propiedad privada, la manera en que vamos a asignar los recursos va a ser absolutamente a ciegas, porque no tenemos cálculo económico, y eso implica que eliminamos las ganancias y las pérdidas, eliminamos el sistema de premios y castigos, y eliminamos, podríamos continuar acá, el concepto de soberanía del consumidor, que vale la pena mencionar otra herencia, que él toma este concepto de William Hutt. Bueno, hasta acá, entonces, el punto de Mises es que si todo esto lo eliminamos,
como propone Marx, si quieren con buenas intenciones dentro de su concepto, al abolir la propiedad privada, vamos a generar un resultado muy ineficiente en la asignación de recursos, lo que va a conducir al hambre, a la pobreza y a la miseria. No es menor el aporte de Mises. Yo creo que esto lo escribió en 1922 cuando el mundo abrazaba el socialismo. Eventualmente tuvo razón, Europa completa desterró el socialismo. Cuando vemos que ya no está Alemania Oriental ni la Unión Soviética, cuando vemos que el socialismo quedó reducido a lugares muy pequeños, realmente entendemos que el que vio completamente esta cuestión fue Mises. Habrá que en otro lugar dedicar un poco más de tiempo a Hayek y su teoría del conocimiento para comprender un poco más sobre este tema, porque Hayek agrega otros elementos complementarios de Mises con su teoría del conocimiento, criticando el socialismo, pero no hubiera habido un Hayek y toda esa obra planteada por Hayek en su libro de 1948, Individualismo y Orden Económico, si Mises no hubiera planteado en este libro de 1922. De hecho, por ahí vale la pena la anécdota, Mises escribe este libro en 1922 y uno de sus grandes lectores es el propio Hayek. Hayek volvía de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, con aires socialistas, él mismo lo cuenta, pensando que el capitalismo, las economías de mercado iban a terminar porque él entendía que habían fracasado y el socialismo era la respuesta. Y Mises en este libro le dice que no. Y Hayek se da cuenta de que su sueño socialista se había desvanecido y decide sumarse al seminario privado de Mises, decide estudiar la obra y ahí es donde Hayek se convierte en director del Instituto para el Estudio del Ciclo Económico, viaja a Estados Unidos, en parte enviado por Mises, toma contacto con Hawtrey y otros americanos, y ahí, bueno, Hayek va transformándose en ese Nobel que más tarde conocimos. Volviendo a Mises, de vuelta, yo quiero insistir en esta filosofía política que está planteada en varios lugares, pero acá de vuelta, liberal clásico, Mises, no anarcocapitalista. Eh, Acá, bueno, estos dos libros, creo yo, son importantes para comprender por qué Mises es un adelantado al public choice y además un adelantado a la interdisciplina también, porque Mises no era solamente un economista, como decía Hayek. No, por ahí no, todos ya escucharon esta frase, ¿no? Hayek decía, un economista que es solo economista es mal economista. Bueno, lo mejor para entender esto es ver a Mises, que, que escribía de filosofía, que entendía temas de derecho, que entendía filosofía política, que entendía de economía, y que en su seminario privado se lo planteaba a todos sus alumnos, incluido Hayek. Pero bueno, acá también vamos a hablar hasta acá de, bueno, todo esto, y aparece su obra cumbre, La acción humana. ¿No? Estábamos en 1944 con burocracia, saltamos a La acción humana, Tratado de Economía. Dicen que este libro fue escrito en 1940 en alemán. Es si quieren, una un primer borrador de la acción humana fue escrito en Ginebra en alemán. Ya para cuando llegan a Estados Unidos, él pretende escribirlo en inglés. Le colaboran un poquito Henry Hazlitt y dicen que cuando Henry Hazlitt lee la acción humana y quiere ayudarlo con el inglés, porque no era no era, ¿cómo se dice esto? No era su lengua madre, eh, y se notaba que estaba escribiendo en un lenguaje que no le era propio. Hazlitt le corrige expresiones y Mises cuando lee las correcciones se las rechaza todas, porque Hazlitt le hacía decir cosas que él no quería. Bueno, en este libro, La acción humana, Tratado de Economía, Mises plantea la praxeología como un esquema metodológico, eh, axiomático deductivo, donde partiendo de la acción humana, esperen que me salió un cartel por acá, de donde partiendo de la acción humana,
él deduce una serie de teoremas, de esos teoremas deduce una serie de leyes, de esas leyes deduce otras leyes, y va construyendo un edificio teórico como el que Menger anhelaba cuando discutía con los historicistas alemanes. O sea, yo creo que Mises acá es el que cumple el sueño de Menger. Había adelantos en Menger y había adelantos en von Baber, pero Mises, recién en 1949, mucho más tarde, ¿no? Casi 100 años no, pero 70 años por lo menos, publica La acción humana para plantear este esquema que Menger había pensado, pero que Mises completa. En este libro también, y este es un esfuerzo muy claro de Zanotti y de Matschluck, si quieren anoten acá, un colega metodológico en Mises es Fritz Matschluck, eh, nos muestra que en Mises, en la acción humana, aparecen algunas cuestiones empíricas importantes, lo que él va a llamar hipótesis auxiliares y condiciones iniciales, que van a complementar la praxeología de Mises. Esto es muy polémico porque acá hay un debate famoso entre Matschluck y Murray Rothbard, donde Matschluck ve en Mises un autor más empírico de lo que a Rothbard le gustaría. Bueno, habría que ir a Zanotti, ¿no? A tratar de resolver esto porque es quien más lo ha trabajado. Tienen un artículo conjunto con Nicolás Kachanowski en inglés, muy valioso para esta disputa, que hay muchos teóricos de la escuela austríaca que ven el Mises empírico, ¿no? Que otros como Huerta de Soto, Guido Hülsmann o el propio Rothbard cuestionan. Entonces vale la pena la mención. En ese libro hay que decir que Mises, antes de empezar a hablar de economía y de los mercados, se dedica a hablar primero de filosofía. Eh, Mises habla, primer capítulo, empieza a hablar de la acción humana, pero en esos primeros 12, 13 capítulos habla del tiempo, 3 capítulos sobre el tiempo, habla de la racionalidad, el capítulo 2 de la acción humana habla de la racionalidad, qué es ser racional, habla de una economía en desequilibrio, una economía con incertidumbre, donde el emprendedor comete errores, eh, habla de expectativas, eh, bueno, de qué es el actuar humano, en definitiva. Y uno dice, qué aburrido, ¿no? Yo quería estudiar economía, quería ir a los mercados, quería entender oferta y demanda y demás, y me estás hablando 12 capítulos de filosofía antes de hablar del mercado. Bueno, algunos colegas, cuando te recomiendan la acción humana, te dicen, anda directo al capítulo 13. La realidad es que si haces eso, te vas a perder gran parte de lo que es Mises. eh, Porque Mises define racionalidad, por ejemplo, y ahí te está dando algunas respuestas al debate actual sobre expectativas, donde algunos economistas ven expectativas adaptativas, otros ven expectativas racionales, y la racionalidad de Lucas, en términos modernos, está lejos de la racionalidad en Mises. Y la racionalidad en Mises es mucho más humana, mucho más correcto, a mi entender, que el pensamiento robótico de Lucas y y vamos a decir, de la nueva macroeconomía clásica. Así que ahí creo que Mises tiene un punto, ¿no? Todavía los economistas están ignorando el capítulo 2 de la acción humana, donde Mises habla de una racionalidad y de cierto subjetivismo metodológico que es clave para hablar de economía. Bueno, la acción humana es esto, es un edificio de teoría económica con leyes económicas muy claras, con cierto empirismo contenido en ese proceso que metodológicamente es impecable. Voy a poner acá el año, La acción humana, Tratado de Economía, 1949. Y quizás el último libro importante para referenciar acá es Teoría e Historia, 1958, donde Mises eh, explica determinados temas metodológicos importantes en lo que refiere a un sistema praxeológico, axiomático deductivo, aclara muchas cosas, pero también, por ejemplo, critica la econometría.
Y algún autor moderno dirá, ¿por qué cuestiona Mises la econometría cuando la econometría puede ser muy útil para hacer un trabajo empírico? Bueno, porque en esos tiempos el trabajo econométrico era muy pobre comparado con el actual. La práctica era básicamente tirar series de datos, correlacionarlas, y si la venta de tomates en Estados Unidos correlacionaba bien con la baja de tasas de interés en Japón, uno podía sugerir que la baja de tasas en Japón impactaba en la venta de tomates, por ejemplo. Y eso no es necesariamente así, eh, más allá de que puedan correlacionar. Entonces Mises decía, primero teoría, después historia. Yo me puse muy contento cuando leí el trabajo de Klinger. Klinger obtuvo el premio Nobel en economía por sus trabajos econométricos en macroeconomía. Y él dice claramente, los econometristas solos no pueden hacer un buen trabajo, necesitan un teórico primero, necesitan un historiador, necesitan hacer un trabajo de equipo. O sea, porque el econometrista puede correlacionar datos, pero si no hay atrás una buena teoría, un buen contexto histórico, un buen trabajo empírico, además de la correlación de datos, la correlación de datos no te dice nada. Y creo que el esfuerzo de señalar estos equipos para comprender temas, donde la teoría es previa al trabajo empírico, es un poco el mensaje que Mises daba tan temprano en aquel libro de Teoría e Historia de 1958. Bueno, en definitiva, y resumiendo, porque hablamos con Ezequiel de hablar una hora, obviamente esto podría ser mucho más extenso y dejar media hora de preguntas para tratar de responder. Creo que la obra de Mises es extraordinaria. Creo que estoy olvidándome muchas cosas, supongo que por el tiempo, pero también porque me olvido las cosas, pero digamos que acá vuelvo a esto, vuelvo a la escuela austríaca. Creo que Mises hizo escuela, creo que dejó muy buenos alumnos, que esos buenos alumnos dejaron muy buenas obras también, que permanentemente referencian a Mises como un padre intelectual. Y en esto siempre hay que destacar a muchos de los que estoy mencionando en la pizarra para poder rastrearlo. Digamos, en esto de que la economía moderna siempre va para atrás para buscar a los gigantes, esto de que si nos paramos sobre hombros de gigantes vamos a ver más lejos, sin duda en la escuela austríaca el gigante fue Mises, y estos autores que están en esta hoja, que han dejado muchas obras, son herederos de esa pluma extraordinaria que tenía Mises y esa mente superior, creo yo. Pero bueno, vamos a tratar de responder alguna consulta que surja. Gracias por escuchar. Bueno, Adrián, muchas gracias. Excelente clase como siempre. Una pregunta un poco de coyuntura sobre la crisis actual y saber si el marco analítico austríaco sobre la teoría de los ciclos puede brindar algunas respuestas al respecto. Y tu opinión, si es posible, sobre la crisis que estamos atravesando. Bueno, yo escribo mucho en Twitter. Si no me siguen y tienen interés, los animo a hacerlo. Y perdonen el autobombo. Pero justamente hoy alguien me preguntó de lo mismo y le compartí una nota que había escrito hace un tiempito, donde decía que hay un factor común a la sucesión de crisis que venimos viviendo: la S&P 500 de 1987, la crisis del 2001 con el Nasdaq, la crisis del 2008 con la gran recesión, subprime y demás. La pandemia también, 2020, creo que tenía implícita una burbuja parecida, a más allá de que la pandemia es innegable y el impacto en la crisis está bien. Creo que el mundo acumulaba distorsiones que eventualmente iban a dar lugar a una recesión, y la política monetaria que está detrás de la pandemia, que acompañó la pandemia, nos conducen a un escenario inflacionario que implica después suba de tasas y que nos llevan a este escenario recesivo se puede explicar de la misma manera. La teoría austríaca del ciclo económico, que explica también la crisis del 30 y tantas crisis en Estados Unidos, creo yo explica lo que está pasando hoy. Eh, Algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver si esto viene de Japón? Algunos ya están hablando del efecto sushi, lo leí hoy, me causaba gracia. Eh, bueno, la cuestión de Japón también. La recesión de Japón viene desde 1989, por políticas muy expansivas que generaron burbujas y empezaron a subir la tasa para salir de esa burbuja y eventualmente bajaron la tasa, llegaron a esa famosa trampa de liquidez de la que tampoco pueden salir, trampa de liquidez en términos keynesianos, pero
quiero decir, para ser breve, ¿no? Hay una teoría austríaca del ciclo económico que dice que detrás de estas crisis que voy mencionando está este aporte de Mises, que podríamos llamarla la teoría de Wicksell, la teoría de Mises o la teoría de Hayek, como dije, y probablemente tengan los tres influencia. Pero la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ha aplicado en este último ciclo políticas muy expansivas para que el sufrimiento que provocaban las restricciones de la pandemia y demás no generaran tanto costo. Ellos acompañaron esa recesión con políticas muy expansivas. Y esa liquidez, de entre 2020 en adelante, fue importante. Al principio eso no generó problemas importantes, pero eventualmente sí generaron un proceso inflacionario con cierto rezago. Cuando ese rezago, cuando esa inflación se acelera, en Estados Unidos vuelven a aplicar subas de tasas para llevar la tasa de interés al orden del 5%. Y en esa suba de tasas empieza a generarse discusión entre los analistas de la posibilidad de una nueva recesión en Estados Unidos. Hoy es difícil el timing, ¿no? De en qué momento se va a dar, pero hoy en Estados Unidos se estaba hablando, ya desde hace un tiempo igual, de que va a haber una recesión. Pero dudábamos. Y en Estados Unidos lo primero que ellos priorizan es el tema de la baja en la inflación. Entiendo que el último dato de inflación era 2,8% anual. Ellos tienen el objetivo de llegar a 2% anual. Entonces, en la última reunión de la Reserva Federal para ver qué hacemos con la tasa de interés, ellos dijeron, bueno, no la subamos, no bajemos la tasa todavía, porque el dato de inflación es 2,8 y 2,8 es alto. Tenemos que llegar al 2%. Entonces, el plan era, mantengamos tasas altas, ya sabemos que la economía necesita baja de tasas para reactivarse más sólida, pero necesitamos ganarle la batalla a la inflación. Entonces, mantienen la tasa alta y el último anuncio de la Fed fue, no tocamos la tasa, la dejamos alta. Y eso podría contribuir a desacelerar la inflación. Pero, paralelamente, hay un riesgo recesivo, eh, y esa recesión está preocupando. Muchos dicen en los próximos 6 meses Estados Unidos va a estar en recesión. Cuando ese dato se supo, bueno, algunos analistas dicen es momento de salir de la inversión en activos financieros y demás. Ahora, curiosamente eso a mí me da la pauta de que sí hay recesión. De hecho, ya por lo que vi, más del 70% de las expectativas de los consultores y analistas es que la baja de tasas va a empezar y va a empezar probablemente fuerte, con una baja de 0,50. Lo que vas a tener es el inicio de una etapa de liquidez global. Y esa mayor liquidez global, por ejemplo, puede ayudar a la Argentina, que tiene que colocar deuda, que tiene que pagar intereses de deuda a tasa variable, con lo cual que la Fed abandone la idea de tasa alta e inicie un camino de baja de tasas para evitar la recesión, para los argentinos puede ser importante en este proceso de reacomodamiento que estamos viviendo con Milei, ¿no? Bueno, hay mucho para hablar, pero esa sería una síntesis. Bueno, muchas gracias, Adrián. Una pregunta también relacionada con el marco teórico austríaco, si desde este marco de análisis, ¿cómo se pueden explicar las crisis que son de origen fiscal? Bueno, nosotros hicimos un trabajo con Nicolás Kachanowski. eh, Me acuerdo que se hizo una reunión en API. API es la Association of Private Enterprise Education. Si quieren, búsquenlo porque está muy bueno el journal que publican desde la escuela austríaca. Se llama Journal of Private Enterprise Education. Bueno, en esa sociedad hubo una reunión y querían homenajear a Garrison, a Roger Garrison. Entonces, la verdad que ahí compartíamos panel con Larry White, con Roger Garrison, con Mark Skousen, con Steven Horwitz, algunos de los que mencionábamos. Y en ese trabajo, digo, bueno, ¿qué puedo decir de Garrison que esta gente no conozca? Que algo para plantear con cierta originalidad. Y la verdad que cuando uno lee Tiempo y Dinero, que es el famoso libro de Garrison, descubre un capítulo 5 que yo le puse como título el capítulo 5 olvidado, donde Garrison plantea teoría del ciclo
de origen fiscal, asociado al crowding, al efecto crowding out o efecto desplazamiento. Él plantea un poco la lógica. Yo no sé si los participantes hoy están formados en el modelo de Garrison, pero para decirlo breve y en una gráfica, digamos, hay un gráfico que tiene tres partes y en el gráfico de abajo a la derecha aparece el mercado de fondos prestables. En esta gráfica hay demanda y oferta de fondos prestables, donde el precio de este mercado es la tasa de interés y en el eje horizontal tenemos ahorro e inversión. Uno diría, bueno, si acá tengo tasa de interés y acá tengo savings and investment, ahorro e inversión, acá tengo demanda y oferta de créditos, ¿no? Acá estamos hablando del mercado de fondos prestables. Entonces, lo que dice Mises es, si un banco central baja la tasa de interés por debajo del nivel natural, aplicando una política expansiva del crédito, este desplazamiento sí te puede bajar la tasa de interés y esa tasa de interés te puede justificar mayores niveles de inversión, pero al mismo tiempo esa menor tasa de interés te castiga el ahorro, porque a menor tasa de interés la gente ahorra menos. Y a su vez, si esta política expansiva eventualmente generara un impacto inflacionario, la inflación también castiga el ahorro, con lo cual, por dos argumentos, podrías tener más inversión y menos ahorro. Entonces, el punto de Mises acá es que una política monetaria expansiva que busca, vamos a decir, bajar la tasa de interés por debajo del nivel natural, si bien te puede justificar de corto plazo mayores niveles de inversión, para un lado, también te va a generar menor nivel de ahorro. O sea que se rompe acá la identidad de ahorro-inversión. Y esto te genera mala inversión, porque no está justificada en ahorro y eventualmente vas a ir camino a una fase de crisis y depresión. Ahora, ¿cuál fue el aporte que planteábamos con Nicolás? ¿Qué pasaría en ese mismo modelo si, en realidad lo plantea Garrison, nosotros eventualmente planteamos algo de esto, eh, con alguna variante menor? ¿Qué pasaría cuando es piensen en el mismo sentido, ¿no? Demanda, oferta, tasa de interés y ahorro, inversión como identidad contable de la macro, que en general hay consenso en esto? ¿Qué pasa si, a ver, piensen en esto, estamos en el mercado de fondos prestables, mercado de créditos, mercado de ahorros. Hay una cantidad de ahorros disponibles en la economía que la generaron los ahorristas. Los ahorristas son estos. Y ese nivel de ahorros y este nivel de demanda que provocan las empresas, pero también las familias, te define un nivel para la tasa de interés. Entonces uno decía, ¿qué pasaría si viene ahora el gobierno y te demanda un aumento a través de tomar deuda, te absorbe parte de esos ahorros que están disponibles por los ahorristas? Viene el gobierno y como una aspiradora se lleva todos esos ahorros. Uno podrá decir, sí, con eso, tomando esos ahorros, podés tener un aumento de inversión pública y podés construir un puente, un hospital, podés generar todo tipo de obras, carreteras. La inversión pública puede aumentar de la mano de la deuda que vos podés tomar. Ahora, si vos sos una aspiradora que absorbés los ahorros disponibles, quiere decir que ahora la tasa de interés va a aumentar y entonces el empresario que está buscando financiar un proyecto de inversión a ese nivel de tasa de interés va a demandar menos ahorros disponibles, porque se lo llevó el gobierno. Entonces, vos tenés acá un nivel de inversión privada que va a caer al mismo tiempo que tenés un nivel de inversión pública que va a subir.
Entonces, esto es el efecto crowding out que nosotros estudiamos en economía, donde sí, el gobierno puede gastar o puede invertir financiándose con deuda del mercado, pero al tomar esa deuda, la tasa de interés sube y la inversión privada baja. Entonces, al final no tenés más inversión. Ahora, ¿cómo impacta este mecanismo fiscal en la estructura productiva, en el triángulo de Hayek y demás? Es el aporte que nosotros tratábamos de evaluar, separando en qué pasa si esa inversión pública va a consumo o va realmente a inversión, porque el gobierno podría decir, bueno, este dinero lo voy a usar para hacer un monumento y eso no tiene ningún impacto de inversión real, o puede, o sea, fuegos artificiales en Navidad y un municipio hace políticas determinadas que consumen recursos, o puede hacer una autopista y algo más valioso, digamos, para el mercado, para mejorar los accesos a las rutas, a las carreteras y demás, y eso puede tener un impacto diferente. Pero nosotros tratábamos de distinguir un mecanismo que impacta en inversión del otro mecanismo que impacta en consumo. Y cómo impactaba esto en la frontera de posibilidades de la producción, en el triángulo de Hayek, con el inicio, ya no desde el punto de vista monetario, sino con la toma de deuda. Que ese trabajo es uno de los que hicimos con Nicolás. Está en inglés, creo que lo tradujimos también al español y está publicado en Libertas Segunda Época. Eh, no me puedo acordar el título, pero tenía que ver con la macroeconomía del capital. Se llama así, política fiscal en la macroeconomía del capital con recursos ociosos. Eh, Porque eso también es un ataque directo a Keynes, ¿no? Es decir, estamos con una economía en crisis, con recursos ociosos, y nos proponemos una política monetaria o fiscal expansiva para alcanzar el pleno empleo. ¿Esto puede funcionar? Bueno, la macroeconomía del capital te muestra los problemas que vas a tener y por qué Keynes está equivocado desde este punto de vista. Muchísimas gracias. Muy, muy clara la explicación. Eh, una última pregunta ya para cerrar. Em, Acá me preguntan si la ausencia de la matemática en la escuela austríaca se debe a una cuestión metodológica o por desconocimiento de los austríacos de la matemática. Bueno, yo creo que hay dos respuestas ahí. Una, sugiero el artículo de Juan Carlos Kachanowski, La ciencia económica versus la economía matemática, porque ahí se muestra los límites de la matemática. Juan Carlos empieza ahí con una cita donde habla de George Stigler como economista matemático y Mises como economista no matemático. Y lo que dice es, la cita de George Stigler era algo así como, la economía matemática te conduce necesariamente a la buena economía. Y Mises dice lo contrario. La economía matemática es limitada y no logra expresar muchas cosas que queremos decir sobre los procesos del mercado y el análisis económico. Y la realidad es que hoy en día la Academia Sueca, la cantidad de premios Nobel que se le han dado a Buchanan, a Ronald Coase, a Douglas North, a Elinor Ostrom, a Angus Deaton, todos hablan de economía y derecho, economía y ciencia política, economía y filosofía, economía, interdisciplina, lejos de los modelos matemáticos, lejos de todo esto. Entonces, ahí claramente que no podés modelizar la acción humana, hay limitaciones en la matemática. Eso por un lado. Lo otro es que no es cierto que los economistas de la escuela austríaca moderna ignoren la matemática. Si ustedes van a George Mason y estudian un doctorado ahí, de la mano de Peter Bethke, autores como Peter Leeson, Coyne, Benjamin Powell, el propio Nicolás Kachanowski, modelizan todo. Eh, Perdón, Ahora, cuando digo lo todo, mismo todo es un Garrison. decir. El mismo Garrison. Bueno, Nicolás hizo un paper para modelizar matemáticamente lo que Garrison expresa en términos gráficos. A ver, yo diría, un economista moderno no puede no formarse, un economista austríaco moderno no puede no formarse en matemática. Nicolás siempre dice, los austríacos somos bilingües, porque para recibirte de licenciado en economía tenés que estudiar álgebra, análisis matemático, estadística, econometría, matemática para economistas, con lo cual tenemos la lógica matemática, la aprendimos y la usamos en algún trabajo. Podemos hacer trabajo empírico econométrico, yo creo que es valioso eso.
pero además manejamos el otro mundo, la otra biblioteca, digamos. Entonces somos Claro. bilingües, dice Nicolás. Bueno, Eh, tu él, trabajo. él sí, ¿se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Ah, perdón. No, él sí usa la matemática, él se formó en matemática, de hecho es profesor de econometría, eh, y yo creo que el economista moderno lo usa. Yo no creo que los austríacos o los economistas no deban aprender matemática. Sí creo que es una pena que si un paper no contiene matemática sea desechado, como algunos colegas sugieren. Y también creo que, para por ahí es una valoración polémica la que voy a hacer, pero que a lo largo de tantos programas de doctorado y de maestría le hayan pedido a nuestros colegas economistas que hagan en sus tesis trabajo empírico, ¿no? Dice, tomen a la curva de Laffer, tomen la curva de Phillips, tomen algún modelo, el que más les guste, y hagan un trabajo empírico y aplíquenlo a algún tipo de industria, en algún lugar y demás, llevó a un exceso de empirismo en la economía moderna y muy poca teoría. Me da la sensación de que los colegas economistas creen que el debate teórico académico está terminado y que ahora basta con leer a los que hayan escrito algún modelo, desarrollado alguna teoría en el pasado, y que nuestra función es más bien aplicar lo que ya aprendimos. Y yo creo que no, creo que hay muchos errores en nuestro cuerpo doctrinario, en todas las corrientes, y que hace falta volver a la teoría. Entonces, celebro que de alguna manera los austríacos todavía estudien historia del pensamiento económico. Obviamente otros economistas también lo hacen, pero como estamos hablando de la escuela austríaca, digo, es bueno que estudiemos filosofía de la ciencia, epistemología, praxeología, teoría, historia, como hablábamos hoy, que estudiemos historia del pensamiento, que entendamos los límites de la disciplina, que entendamos los límites de la matemática y que entendamos que hay cosas que no se pueden modelizar. Lo que no quiere decir que nada se pueda modelizar, ese es un extremo también. Hay modelos cuantitativos, de hecho yo uso mucho la teoría cuantitativa del dinero, por ejemplo, para explicar muchas cosas, muchos escenarios, para discutir reglas monetarias. Escribí un artículo que por ahí sirve, que es Virtudes y Límites de la Teoría Cuantitativa del Dinero, que un poco hace esto. Es decir, creo, hay grandes virtudes en ese modelo y lo uso. Y creo que poder expresar esos conceptos, esas variables en términos empíricos, es muy necesario en el debate académico. Con lo cual, no creo que la matemática deba ser desechada. Sí me parece que en un plan de estudios que yo colaboraría en diseñar, habría un poco más de lugar para el derecho, para la ciencia política, para la filosofía, para la ética, y creo que eso podría desplazar un poquito a la matemática, ¿no? El economista hoy, lamentablemente, se forma como a Hayek no le gustaba. O sea, el economista que solo es economista es un mal economista. Yo creo en eso, y creo que salí de la Universidad de Buenos Aires como un mal economista. De hecho, nuestro esfuerzo acá en UCEMA, creando un posgrado en Economía Institucional y Ciencias Políticas, interdisciplinario, busca justamente complementar al graduado en Economía con un enfoque institucional del cual carecen los planes de estudio tradicionales, además de ser una invitación para que profesionales de ciencias sociales, de otras disciplinas, no sé, un ingeniero, un abogado, un politólogo, un filósofo que quiera estudiar economía lo pueda hacer con nosotros, que probablemente en una maestría en economía, si no domina el lenguaje matemático, no lo va a poder hacer. Pero creo que hay mucha riqueza en Buchanan, en Coase, en Douglas North, que no son austríacos y sin embargo colaboran para entender la complejidad del mundo real. Creo que eso lo podemos hacer incorporando estas disciplinas. Pero bueno, no sé, cerrando, un poco por lo que decía Ezequiel, no sé si hay una pregunta más, si no. No, no, ahí vamos cerrando. Bueno, agradecerte y mencionar además en referencia a esta pregunta, tu trabajo sobre la curva de Phillips austríaca. Mm. También, un muy Gracias, buen Ezequiel. trabajo. Bueno, esa fue mi tesis doctoral, un poco rivalizando con Samuelson y Solow, de la línea keynesiana, con Friedman y Phelps, de la línea monetarista, con Lucas, Kidland y Prescott y otros de la nueva macroeconomía clásica. Trataba de plantear cómo debería ser una curva de Phillips desde el punto de vista de la escuela austríaca, compatible con Mises, Hayek y demás.
para mí dependiente positiva, justamente por dejar de lado el concepto de expectativas adaptativas irracionales, suplantándolo con expectativas subjetivas heterogéneas, el tema de la no neutralidad del dinero, que es claro en Mises y Hayek también, la teoría austríaca del ciclo económico, bueno, y algunas otras cuestiones, en un trabajo como de macroeconomía comparada. Como decía, hay oportunidades. Si uno se conoce un poco las teorías de Mises y luego analiza cualquiera de los modelos actuales, con ese modo de ver las cosas puede plantear con originalidad muchas cosas nuevas. Así que el trabajo que tienen por delante los austríacos es enorme, eh, y creo yo que pueden contribuir a, a mejorar nuestro entendimiento del mundo real. Pero bueno, cerrando, agradezco el espacio a Gabriel Zanotti, que hoy no nos pudo acompañar, pero sé que está haciendo un trabajo muy bueno en dirigir este programa y bueno, en reunir a estos interesados y conocer y dar lugar a que la gente vaya conociendo las ideas de tantos autores del liberalismo. Y agradecerte, Ezequiel, también por acompañarme, presentarme, moderar las preguntas y demás. Y agradecer también a los participantes por estar y por acompañar. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Adrián, un gusto haberte acompañado. La semana próxima, Julio Elías, con la importancia de la Escuela de Chicago. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy presentes y nos vemos la semana que viene. Hasta Gracias. luego.